Muy bien, bienvenidos de vuelta. Entonces, la vez anterior hablamos acerca de Abraham, de la Biblia, hablamos también de los inicios de la comunidad internacional que están en la Biblia, los derechos del hombre, los derechos primarios, inalienables, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que son los valores que deben prevalecer en nuestra sociedad. Y también vimos, esta fue la última lámina que analizamos antes de salir, que la comunidad internacional pues es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los estados, bien, o sea, cada uno de los países. Entonces, el magisterio, por supuesto, el magisterio de la Iglesia, reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida como una expresión de la libertad que debe regular la relación entre los estados. O sea, significa que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia reconoce esa libertad, reconoce esa posibilidad de agrupación, reconoce esa figura jurídica y por supuesto que se adhiere a ella. La soberanía nacional no es un absoluto en sí, porque no puedes hablar de soberanía nacional si tu gente es esclava, si la gente está sojuzgada. Entonces, por eso no puede decirse que sea un absoluto. Ya, el Estado libre y soberano, si la gente realmente está sujeta a alguna traba, está sujeta a algo que le ate y le prive de su libertad. Entonces, las naciones pueden renunciar libremente al ejercicio de algunos de sus derechos en orden a lograr un objetivo común. Por ejemplo, para formar una familia en la que reine la confianza recíproca, el apoyo y el respeto mutuos. Sí, es cierto, o sea, hay algunos por ejemplo, derechos a los que puedes renunciar como Estado libre y soberano para que tu gente viva mejor, pero lo más importante es buscar los valores que favorezcan la vida del ser humano, en la búsqueda de la verdad, como vimos hace un momento, en la solidaridad, precisamente además vimos la equidad y además de eso aquello que haga que el hombre se pueda desarrollar y sea una persona feliz. Entonces, la misma ley moral que rige la vida de los hombres debe regular también las relaciones entre los estados. Y por supuesto que para resolver los conflictos es indispensable tratar las reglas derivadas del diálogo. ¿Y qué significa diálogo? Vamos a ver. O sea, el diálogo no significa que uno hable y el otro solamente escuche, sino que significa una transmisión hacia dos sentidos, ¿de acuerdo? Yo hablo y tú escuchas, y luego tú hablas y yo escucho. Entonces imagínate como de repente a veces te dicen por allá en la casa, vamos a dialogar, pero sin embargo solamente te están diciendo, o tu jefe quiere dialogar contigo, pero solamente quiere que hagas lo que tú dices. Espérate, entonces eso no es dialogar. Entonces, lo que sí podemos ver es que la base de la negociación siempre es el diálogo, ¿bueno? Pero el diálogo basado en una necesidad. Entonces, la madre de la negociación es una necesidad, ¿de acuerdo? Si yo no detecto una necesidad en la otra persona, pues, ¿de qué nos vamos a sentar a negociar? ¿Para qué? ¿No? O sea, vamos, nadie te compra algo porque seas buena gente. La gente te compra algo si lo necesita. Si eres buena gente, te va a dar preferencia. A lo mejor te dan chance, ¿de acuerdo? Pero nadie va a comprarte algo solamente porque seas buena onda y mucho menos si no necesita esto. Entonces, de los países pasa la misma historia. Tiene que haber una necesidad de ambos países para que se sienten a negociar. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ojalá que de repente Corea del Norte se pusiera a negociar con Corea del Sur, a dialogar, ¿sí? Para resolver los problemas que hay entre ellos, o de Corea del Norte misma con el resto de la comunidad. Vamos, que se están aislando como país, o sea, por el régimen que tienen tiránico en este momento. O por ejemplo Venezuela también, que se ha estado apartando un poquito de los latinoamericanos, pero eso no es para siempre, porque finalmente el gobernante será de ese tipo, será represor, pero finalmente la gente a la larga prevalece. Vean ustedes lo que pasó con Pinochet, ¿se acuerdan de Pinochet? Con la dictadura finalmente termina Pinochet, porque el pueblo chileno pues era mayor y más fuerte que el gobierno que los estaba tiranizando. Entonces lo mismo pasa en la vida real, lo mismo pasa en la historia, lo mismo pasa en TNT, ¿de acuerdo? Así que lo mismo pasa, ¿vale? Entonces, la Carta de las Naciones Unidas repudia no solamente el uso de la fuerza, sino que además de eso repudia la amenaza para emplearlo. ¿Ustedes se acuerdan de la Guerra Fría? ¿Sí o no? Y la Guerra Fría, pues ¿qué era la Guerra Fría? ¿Quién me puede decir qué era la Guerra Fría?
Era una guerra que no era caliente, por supuesto. Pero ¿qué sería la Guerra Fría? A ver, don Arturo, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Algo de la Guerra Fría, ¿qué sería? Las negociaciones que nunca llegaron a fructificar para bien de ambas naciones. Para bien de ambas naciones. O sea, lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial se forman dos bloques. Un bloque, el bloque de los aliados, comandado por Estados Unidos, y luego el bloque de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Que no es como ahorita que es Rusia, sino que era un bloque de repúblicas soviéticas que o las había conquistado Rusia o se habían adherido a Rusia por la fuerza, como quieras, pero estaban allá. Entonces, imagínate el hecho de que se cumplía aquello que decía que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Imagínate, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, imagínate eso. Entonces, era una paz fundada en las armas, en el cual, por ejemplo, yo me voy a armar y voy a tener más bombas nucleares, porque qué tal si los rusos tienen igual número de bombas que yo y yo no me voy a dejar. Así que si los rusos me quieren atacar, pues yo los ataco. Entonces lo van a pensar y nos mantenemos en paz. Qué bueno que nadie oprimió el botón. Imagínate que de repente alguien estuviera limpiando la oficina del presidente de Estados Unidos y ese botoncito para que se pero imagínate eso, no, wow, no, qué bueno que no pasó eso. Sí, sin embargo, la Guerra Fría terminó. ¿Y cuándo terminó? Con la caída del muro de Berlín, ¿se acuerdan? En 1989. Entonces termina, luego se desmembra la Unión Soviética. Se dice que San Juan Pablo II tuvo muchísimo que ver en esas negociaciones. Y ya tenemos un ejemplo de diálogo. O sea, finalmente los presidentes, el de Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿se acuerdan de él? El de Rusia, que era, Mikhail Gorbachev, y luego tenemos obviamente pues, a otros que estaban por allá, pues, el Papa y otros líderes de opinión, que tenían un punto en común. ¿Cuál era? Que no podemos matar, la paz. Y a los rusos les convenía la paz, ¿sí o no? Como a los griegos les convenía también la paz. Entonces finalmente llegaron a un punto en el cual dialogaron, pero se basaron en una necesidad. Muchas veces nosotros no queremos basarnos en una necesidad, sino que queremos que se haga lo que nosotros decimos. Volvemos a caer en el hombre posmoderno. Yo tengo mi verdad y quiero que tú compartas mi verdad y que usted comparta mi verdad y que tú también la compartas, ¿no? Y entonces, de esa manera, pues no hay que negociar, ya la negociación, porque entonces no va a haber diálogo. Aunque nos sentemos a conversar, no va a haber diálogo. Entonces, como dice acá, en las Naciones Unidas, ¿qué es lo que se busca? Se busca el diálogo. Se hacen sesiones plenarias donde la gente pide la palabra, la gente pide la moción, la gente, los representantes de los países discuten ciertos temas. Por ejemplo, ha habido diferentes tipos de negociaciones, desde negociaciones para el desastre hasta, por ejemplo, negociaciones para evitar el efecto invernadero, como el protocolo de Kioto, y por ejemplo, que fue ratificado en Sudáfrica, que curiosamente Estados Unidos no firmó. Porque ellos decían, si yo firmo este tratado para limitar las emisiones, entonces se va a afectar mi industria y eso no puede ser, no puede ser, ¿sí? Yo no puedo dejar de producir, porque dejar de ser país número 1 del mundo. Entonces, por esa razón, ellos no entraron, pero finalmente sí van a tener que entrar a ese tipo de tratados pronto. De hecho, hay un señor que ustedes deben conocer, se llama Al Gore, ¿se acuerdan de él? Que fue vicepresidente de los Estados Unidos, muy famoso ahorita por estar con las prácticas medioambientalistas, donde dice que si siguen las cosas como están pasando ahorita, seguimos talando los árboles, seguimos consumiendo combustibles fósiles para producir energía. Entonces lo que dice él es que si sigue esto así, para el año 2050 vamos a requerir 4 planetas Tierra para poder tener lo que tenemos ahorita. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar 4 planetas Tierra para poder suplir lo que la Tierra nos da en este momento? Entonces va a haber escasez. Allá sí se van a presentar los 4 jinetes del apocalipsis, ¿verdad? Si dejamos que esto pase. Y entonces es importante que si el ser humano no cuida lo que Dios le dio, entonces lo puede perder. Pero no es que Dios se lo quite, simplemente el hombre, en el mal uso de su libertad, en el mal uso de su albedrío, mejor dicho, el hombre cae en estos errores que después van a ser muy tarde. Hay un señor que se llama Carl Sagan, que habla sobre
ya falleció el señor, que hablaba sobre el universo, tenía un libro que se llama Cosmos, ¿se acuerdan? Que es un libro padrísimo, lo pueden leer. Bueno, pero no puedo decir padrísimo frente a la cámara, sí, bueno, padrísimo, excelente, maravilloso libro. Vamos, entonces, en ese libro Cosmos, que habla de las estrellas y todo esto, pero fíjense una cosa, recuerden ustedes que hay dos naves, una se llama Viajero 1, Voyager 1, y el otro se llama Viajero 2, Voyager 2. El Voyager 1 fue lanzado en 1977 y el Voyager 2 fue lanzado en 1979. Yo vi ambos lanzamientos por la televisión porque en esa época estaba yo muy alucinado, sigo todavía con los cohetes y todo, siempre me ha gustado eso. Entonces, y la verdad es que es impresionante cómo esas naves tenían como finalidad pasar, el Voyager 1 pasar por Júpiter, Saturno y luego salir del sistema solar. Y el segundo, el Voyager 2, pasó por Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y salió, ya están saliendo del sistema solar, están en la parte exterior del sistema solar. Entonces Carl Sagan, cuando en una época en la cual estaba el Voyager 2 por salir ya del sistema solar, entonces le dijo a los ingenieros de la NASA, a ver, por favor, ya que está saliendo la nave, voltea la cámara hacia atrás y tómale una foto al sistema solar. Bueno, entonces y ves como la navecita hizo así y tomó una foto al sistema solar. Y hoy la nave pues sigue saliendo del sistema. Sí, porque no es una frontera como Campeche y Yucatán, o sea, es toda una capa, ¿no? La heliosfera y todo, en fin. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué creen que vio? ¿Qué creen que se ve en esa foto? Es impresionante. ¿Qué creen que se ve en esa foto? Estamos hablando de que eso pasó hace como unos 10 años. ¿Qué creen que se ve en esa foto? Se ve el Sol, se ven los planetas y se ve así chiquitito un punto azul. ¿Qué planeta creen que era? Tierra. La Tierra. Cuando la cámara tomó esa foto, nosotros estábamos haciendo algo, ¿sí o no? A lo mejor en ese momento que la foto fue tomada, estábamos en la escuela, o estábamos en el trabajo, o estábamos con la esposa, apapachándola, no sé qué más. Vamos a ver. Y entonces, pero imagínate, sí, lo que estás pensando también puede ser, eso puede ser. ¿Sí? Puede ser medio pecaminoso, pero entonces imagínate, pero toma la foto a la Tierra. Y fíjate, un minúsculo punto en el firmamento, y en ese reducido punto están todas nuestras pasiones, están nuestras guerras, está nuestro egoísmo, pero también está la vida, también está la bondad, también están nuestros sueños. Todo eso en ese punto, y nos creemos muchas veces mucho, pero estamos en un pequeño punto nada más. Imagínate que luego de ese punto lo acabemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Colonizar Marte o Saturno? ¿Qué onda? No puede ser. Entonces debemos cuidar, y para eso se requiere esto. Se requiere el buen uso no solamente de los medios, sino también de los recursos que tenemos en este momento. Entonces tiene que haber una confianza recíproca. Hay que buscar soluciones pacíficas para todos. Seguramente podemos buscar una solución pacífica. ¿Saben ustedes qué es un consenso? ¿Sí o no? ¿Un consenso qué es? Es un acuerdo con el que todos estemos de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, pues seguimos dialogando para llegar a un acuerdo con el que todos estemos de acuerdo. Nuestros diputados en San Lázaro, que son 500, deberían llegar a consensos, pero como son muchos y a lo mejor no les quieren, pues no llegan a un consenso, votan por mayoría. Entonces acabamos haciendo lo que la mayoría dice. Y así, por ejemplo, se aprueba el aborto, y así, pues así. Bueno, no, yo no aprobaron, ¿sí? Estamos hablando en el DF y otros, se aprueba el aborto y se aprueban cosas que no estamos de acuerdo. Pero sin embargo, como la mayoría lo dijo, el hombre postmoderno, lo que le late, entonces de esa manera se legitima y por lo tanto sucede. Entonces, además de eso, pues se requiere negociación, mediación, conciliación y arbitraje, autoridad judicial totalmente efectiva en un mundo de paz. ¿Qué significará esto? ¿Quién me lo dice? Autoridad judicial totalmente efectiva. ¿A qué se referirá eso? Que haya justicia. Que haya justicia, pero ¿qué más? Dice totalmente efectiva. ¿A qué se referirá? Clarificación necesaria. Clarificación, ¿qué más? Clarificación, ¿qué más?
Eso significa transparencia. ¿Qué más? Dice totalmente efectiva. ¿Qué significa? Una justicia verdadera. Sí, correcto, pero ¿qué es la justicia verdadera en ese caso? ¿A qué se referiría? Díganme, piensen, piensen un poquito, una justicia, una autoridad judicial totalmente efectiva. ¿Qué significa? Que se aplique la ley. ¿Ah? Para todos. Entonces ahorita los porquis no estarían en la calle, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínate, por alguna razón ya se fueron del país y ya son protegidos por sus familias. Y mientras los porquis, o sea, los chavitos que violaron, o dicen que violaron, según los medios, a una chavita y están en un problema grande en Veracruz y todo eso. Que la justicia se aplique con verdad para que no haya torturas para obtener declaraciones. Ok, que la justicia realmente atrape a los criminales, ¿de acuerdo? Y que se aplique lo que dice la ley y que la ley sea realmente equitativa y se cumpla. Ahora, ok, por ejemplo, y que las penas también se cumplan. Pero ¿ustedes creen que realmente va a hacerse justicia con más prisiones? ¿O de repente deberíamos lograr más justicia a través de la educación de los niños? Como dice un refrán también por allá, educa al niño para que no tengas que encarcelarlo cuando sea adulto. Y es cierto, entonces muchos de esos criminales que están en la cárcel comienzan desde niños, ¿de acuerdo? Cuando de niños no hubo un freno, o a lo mejor no hubo quien los educara, y no fue totalmente culpa de ellos, pero sí fue culpa de una otra manera, fue culpa de la sociedad que dejó que esto pasara. ¿Vale? El Estado debe darnos educación. Después del pan, lo más importante, como decía Jacques Danton, después del pan, lo más importante en un pueblo es la educación. Eso es lo más importante. Pan, educación. Entonces se requiere una autoridad judicial totalmente efectiva, que realmente atrapa al criminal, que haga justicia, que libera al inocente. ¿De acuerdo? Es lo que hay que hacer. Entonces, la iglesia favorece el camino. ¿Hacia qué? Perdón. Favorece el camino hacia qué? Díganme. Hacia una auténtica comunidad internacional que ha asumido una dirección precisa mediante la institución de la ONU. En 1945. Muy bien. Entonces, a lo largo de la historia se ha sentido la necesidad de una autoridad pública universal. Pues sí, o sea, alguien que si algún estado o país se pasa de lanza, pues haya una autoridad internacional que pueda intervenir y que diga, espérate, tranquilo, esto no va por ahí. Entonces se tiene a la ONU. Pero la ONU no es superior a un país. O sea, la ONU no puede tener mayor influencia en nosotros que el presidente de la República, ¿de acuerdo? Nuestro presidente de la República pues es nuestro jefe máximo en ese aspecto. Y la ONU no puede, digamos, dictar algo en contra de nuestras leyes mexicanas. Pero sin embargo, allá es donde entran los tratados. Cuando cualquier país se adhiere, México también tiene que respetar lo que dicen los fallos de la ONU, y además de eso, pues en los diferentes tribunales en los cuales está regulado. Entonces, regular por el derecho y ordenar el bien común y respetuosa del principio de la subsidiariedad sin intervenir en la autoridad pública de cada estado. Entonces, la ONU lo que busca es la negociación, busca en un momento dado la mediación. ¿Qué es mediar? Mediar, o sea, tú como mediador eres como un tercero en discordia. Buscar la conciliación de las Sí, dos correcto, muy bien. Entonces tú como mediador, hay dos países que tienen broncas y la ONU se vuelve una especie de mediador, o sea, un tercero en discordia que escucha, da la palabra y ayuda a llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que sea el mejor acuerdo posible. No hay acuerdos óptimos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sino que es buscar el mejor acuerdo posible que nos permita seguir viviendo en paz sin alterar a otras personas y a otros estados, cosa que no ha sucedido necesariamente. Entonces, ustedes saben, lo legal no es lo mismo que lo justo, ¿sí o no? Lo legal no es lo mismo que lo justo. Una mujer que esté embarazada y que el niño tenga, el bebé tenga menos de 12 semanas, lo puede abortar, ¿sí o no? Sin que se vaya a la cárcel, al menos en ciertas partes de la República. Eso es legal, ¿sí o no? ¿Pero es justo? No es justo.
¿Ok? Tú puedes tener, por ejemplo, un basurero cerca del mar si el gobierno, si la autoridad municipal lo permite. Entonces tú puedes tirar tu basura allá, eso sería legal, pero ¿sería justo con la naturaleza y con la sociedad? Pues no. Entonces lo legal no siempre es lo justo. Lo que hay que ver es que lo justo se legalice, ¿de y es allá donde entra nuestra posibilidad de diálogo a nivel personal, pero también a nivel país. Entonces la Santa Sede goza de plena subjetividad internacional, porque también tiene sus actos y además el Vaticano tiene unidad organizativa y también tiene independencia. O sea, el Vaticano también, sin ser la ONU, el Vaticano también puede ser mediador y también tiene convenios con las Naciones Unidas. Por eso la Iglesia participa en organizaciones intergubernamentales, la mediación de conflictos, y no busca un interés propio, sino el bien común de toda la familia humana. Hay quien dice por allá, ¿por qué la Iglesia tiene que meter las narices donde no le importa? ¿Por qué razón? Viene el comunismo y se mete a la Iglesia, viene el terrorismo y se mete a la Iglesia. En la época de los romanos venían y se mete a la Iglesia. Pues qué iglesia tan metiche, pero ¿es metiche la Iglesia? Claro, dicen que no porque nos están filmando. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es parte de la naturaleza de la Iglesia el procurar el bien común, ¿verdad? Procurar el bien común, luchar por el bien común. Recuerden que la Iglesia, el compromiso de la Iglesia no es directamente con la sociedad, así nada más, porque sí, el compromiso de la Iglesia es con el Evangelio, ¿de acuerdo? Es con el hombre a través del Evangelio. O sea, su primera función es que el Evangelio se haga, se cumpla. Oye, pero es que los anticonceptivos y la cosa, es que a mí, el hombre posmoderno, es que a mí sí me late. No, ¿qué dice el maestro? No. Si el maestro dice ma, es ma. Bueno, si dice que no, es no, y punto. Pero, entonces, vamos, ¿a quién le hacemos caso? Pues a nuestro maestro. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia se va a estar metiendo, más que no como metiche, pero va a estar interviniendo porque busca el bienestar del hombre. Oye, aunque no la llamen, o sea, si la Iglesia ve que hay una injusticia, la Iglesia levanta su voz, ¿de acuerdo? Levanta su voz y se ofrece como mediadora, y eso es parte también de lo que tenemos. Claro, la Iglesia no es la ONU, pero imagínate la Iglesia en la ONU y de buena voluntad, wow, o sea, todos en conjunto. La Iglesia siempre tendrá su buena voluntad, la ONU ojalá que también, y de esa manera pues podemos tener muchos resultados más positivos y más positivos. Entonces la solución al problema del desarrollo requiere la cooperación entre las comunidades políticas. O sea, si el gobierno mexicano, si el gobierno norteamericano, si el gobierno salvadoreño no pone su voluntad, pues no se puede, ¿de acuerdo? Porque la ONU no va a pasar por encima, la comunidad internacional no va a pasar por encima del interés del Estado, a menos que sea por las armas y lo quiera conquistar, y eso no es, sería una contradicción. Y por lo tanto el desarrollo no es solo una aspiración, sino es un derecho, pero no solamente es un derecho, sino que también implica obligaciones. Muchas veces los jóvenes, y aquí estoy viendo varios jóvenes, y qué bueno que están acá, bueno, todos ustedes son jóvenes, por supuesto, todos llevamos un niño por dentro, vamos, felicidades del niño, por cierto, que acaba de pasar. Entonces, los jóvenes de repente dicen, es mi derecho, ¿sí o no? A ver, repítemelo, ¿cómo es? Es mi derecho. Es mi derecho. Oye, pero hija, no salgas hoy esta tarde. Es que papá, es mi derecho. ¿Está bien? Los jóvenes hablan mucho de derechos, pero no hablan de obligaciones, ¿de acuerdo? Aunque está bien, tienes tu derecho, pero es una obligación, tienes que llegar hasta ahora, ¿de acuerdo? Es que no soy libre. El hombre posmoderno otra vez, lo que a mí me conviene, lo que a mí... Volvemos a caer en el posmodernismo. Entonces, la cuestión es esta, de que el desarrollo no solo es un derecho, el desarrollo también implica obligaciones que tienen los estados para mantener dentro de sus fronteras la paz común, el bienestar común, el desarrollo común y todo eso. Por lo tanto, la cooperación internacional requiere que se desarrolle conciencia de ¿qué? Del deber de solidaridad, justicia social y calidad universal. La cooperación es la vía, no el antagonismo. El antagonismo nos lleva a las guerras, el antagonismo nos lleva a egoísmos, a separación. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la cooperación. Es impostergable una lucha contra la pobreza, un enorme flagelo que es la pobreza. Tú eres pobre
si algo no puedes cubrir, ¿de acuerdo? Hay un método para medir la pobreza que se llama método de la línea de pobreza. ¿Cómo se llama? Correcto. ¿Y qué significa método de la línea de pobreza? Pregúntamelo. ¿Qué es Método el método de la de línea la línea de pobreza. de pobreza? Bien, el método de la línea de pobreza se basa en el salario mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, el salario mínimo, que la idea está bien, o sea, es un salario digno con el que no te falte nada. La idea del salario mínimo está bien, lo malo es cómo se calcula, imagínate. Una vez uno de mis alumnos, que es de Austria, o sea, estuvo en la universidad hace ya algún tiempo, regresó y le invité a dar una charla a mis alumnos, a conversar con ellos en la universidad, y entonces le preguntaron, oye, ¿y la gente allá, hay gente que gana en Austria salario mínimo? Sí. Y dice él, pero la gente que gana salario mínimo en Austria puede tener un coche. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un coche? Sí, claro, sí. Claro, un coche de segunda o de tercera, pues tiene un coche, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la gente que gana salario mínimo, a veces no puede ni pagar el camión, ¿de acuerdo? Entonces hay una diferencia ya, pero si no cubres con eso, con el salario mínimo, algo también te va a faltar de manera más grave. Tú eres pobre grave si vives con $2 diarios, y eres pobre en extremo si vives con $1 diario, que en este momento es 17 pesos aproximadamente. 17 pesos es lo que te gastas en unas sabritas y medio refresco, ¿verdad? Y eso es lo que tiene una persona pobre en extremo para vivir todo el día. Y en México hay cerca de 25 millones de personas que están en pobreza extrema. Y yo digo, ¿por qué? Siendo un país que está con recursos, tiene petróleo, tiene turismo, estamos entre el top 10 de turismo, estamos entre los 5 productores de petróleo del mundo, tenemos gente inteligente, pero sin embargo hay pobres, hay mucha pobreza. Y la pobreza trae consigo otras cosas, la ignorancia, la marginación y tantas cosas. Yo a veces pienso que la pobreza no es una cuestión de tener dinero o no, es una circunstancia. De repente la pobreza está realmente entre personas con una visión y personas que no la tienen. Entonces, porque hasta la gente que no tiene dinero, hay gente que no tiene dinero, a lo largo de la historia ha pasado, que no tiene dinero porque tiene una visión por alguna razón y sale adelante. Y hay gente que tiene mucha lana y no tiene visión y luego se va haciendo pobre. Entonces es una cuestión también de visión y oportunidades que vas a buscar, porque si solamente vas a levantar la mano para que el gobierno te dé algo, pues vas a vivir así como vives en todo momento, así pobre vas a vivir. Y no se trata de eso, se trata de salir adelante. Vean ustedes que en las colonias, no es un pretexto decir es que no tengo dinero. No, hay gente que no tiene dinero, pero esa gente tiene un negocito y lo hace y lo crece y jale, sigue. Y a lo mejor en la segunda generación ya sus hijos están mejor, pero ya sentaban los cimientos. ¿Mejor? Entonces es una cuestión de visión y no visión. En el mundo, ¿cuánta gente hay que de repente ya no tiene una visión y simplemente no saben de ese círculo de pobreza, marginación? Y es allá donde entra la educación, es allá donde los organismos internacionales también pueden ayudar. Por lo tanto, esto es impostergable. La lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza se hace no con dinero, se hace con educación. El dinero ayuda, es parte de... Pero si tú a la gente pobre, le dieras ahorita $1 millón de pesos a cada uno de ellos, ¿qué harían? Pues vete a saber, no sé, a lo mejor sí la pasan bien un tiempo, ¿de acuerdo? Pero si no hay una visión, lo que sea, no es una cuestión de dar lana, es una cuestión de educar para que la gente aprenda a hacer las cosas. No se trata de darse el pescado, se trata de enseñar a la gente a pescar, y ahí es parte de nuestra labor. Entonces, esto tiene que ver con esa siguiente lámina, el destino universal de los bienes. Entonces, la economía viene a ser la distribución de los recursos, viene de oikos, que significa casa, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución de los recursos en la casa es lo que llamamos economía. Sin embargo, ahorita se ha confundido el término economía con un término que se llama crematística. ¿Cómo se llama? ¿Y qué es la crematística? Pregúntame. ¿Qué es la crematística? Gracias, eso es la crema. No, ¿qué es la crematística? La crematística es el dinero, ¿de acuerdo? Finanzas. Entonces se confunde la economía con las finanzas. Entonces tú abres en el periódico la situación económica
y ves pura finanza, puro dinero. Pero las finanzas son solamente una forma para distribuir los bienes, no son la única, ¿de acuerdo? Sin embargo, como que es la que está más de moda, la bolsa de valores, compra, venta, todo eso. Pero el destino universal de los bienes es que los bienes estén al servicio del hombre, ¿de acuerdo? Y ahorita los bienes no están así, están al servicio del que los puede pagar. Cuando yo era joven, hace un chorro de tiempo, cuando yo era joven, las cosas valían, o sea, pagabas lo que valían. En este momento hay especulación, las cosas valen lo que uno esté dispuesto a pagar. Vean cuántos terrenos hay que no se hace nada, pero ya tienen dueño, y nadie hace nada porque están especulando, están esperando que suba el dinero. Entonces, hay mucha gente ahorita que se dedica a la especulación, en lugar de hacer negocios y que creen empleos y todo eso. Y la especulación es un cáncer, porque entonces solamente nos hace vivir en una burbuja, no distribuye los bienes, solamente los atesora, los contempla, ¿sí? Ahora, también tenemos esta palabra que se llama, y esta que se llama, si las conocen, ¿verdad? Solidaridad, ¿qué es? Solidaridad, venceremos, como decía Salinas en su época, ¿sí? Pero, ¿qué será solidaridad? ¿O qué diferencia hay entre este y este? La solidaridad pues, es apoyar a los demás, ¿de acuerdo? La filantropía es el amor al ser humano, ¿eh? La filantropía es ayudar al prójimo que está en desgracia sin acabar con las causas de su desgracia. Sí, la filantropía es ayudar al que está en desgracia, pero no acabas con las causas de su desgracia. La viejita que va a pedir caridad, toc, 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 tu casa, le das 10 pesos y sientes que ya ganaste el mundo, ¿de acuerdo? Tienes tu lugar en el nicho y en la iglesia, aunque le des 10 pesos a la viejita. Pero la viejita, la próxima semana, toc, 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 va a volver a venir, ¿sí o no? Y luego va a volver a venir, así va a ir. Entonces ayudas. O sea, donar, por ejemplo, es limitado, es filantropía. Tú donas al que está en desgracia. Pero no se trata nada más de donar, que tiene su valor, sino que se trata de comprometerte en cómo hacer que la persona salga de esa desgracia. Y ahí está la subsidiariedad. O sea, la subsidiariedad es cuando el hermano mayor ayuda al hermano menor. Entonces, las dos se presentan en nuestro mundo. Pero si yo solamente voy a la solidaridad, soy incompleto. Estoy ayudando a otros, pero la pregunta es, ¿qué? Los ayudo, les doy, pero ¿qué estoy haciendo para que se superen? ¿De acuerdo? ¿Ve? Entonces allá es donde entra la subsidiariedad, que tenemos que practicar las dos, ¿no? Hay que dar, pero también de eso hay que enseñar a hacer. Esto es dar y esto es enseñar a hacer, enseñar a actuar. El hermano mayor ayuda al hermano menor a desarrollarse, más allá de la mera filantropía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, filantropía y, por supuesto, subsidiariedad. Y los pobres no deben ser vistos como un problema, sino como protagonistas de un futuro nuevo y más humano para el mundo. Hay un señor que ya falleció, se llama C.K. Prahalad, ¿no? Que este señor hablaba acerca de la base de la pirámide. ¿De qué hablaba? Entonces, él concebía el mundo como una pirámide, ¿de acuerdo? Donde están, por ejemplo, que si los accionistas, los directores, ¿no? Y abajo, en la base de la pirámide, está la gente pobre, la gente que está en pobreza, ¿de acuerdo? Entonces él dice que hay pobreza grave o extrema. Él dice que hay 4.000 millones de personas así en el mundo. Y lo que decía es que ellos también pueden hacer negocios. Y él se dedicó a desarrollar formas y estrategias, eso lo hizo muy famoso, ¿sí? Para que la gente pudiera desarrollarse aún siendo pobres. Y eso le da una nueva dimensión a la responsabilidad social, porque la responsabilidad social empresarial no solamente es dar, no es filantropía, sino que es comprometerte activamente con el bienestar del otro, para que el otro también haga y siga haciendo las cosas. Entonces él trabajó con la base de la pirámide, porque ellos dicen, la gente de la base de la pirámide, la gente pobre de la colonia, esa gente tiene necesidades, ¿sí o no? Me quiere comer tortillas, ¿sale? Y esas tortillas las compra de algún lado, ¿sí o no? Entonces tiene que haber alguien que haga tortillas, saldrá alguien que haga tortillas.
Y ese que haga tortillas de repente le dará empleo a 2 o 3 personas más, ¿de acuerdo? Y esas personas cuando tengan dinero, los ayudantes, pues también compran cosas, de perdió sus cigarros o la caguama. Yo sé que aquí no pasa eso, pero la caguama o el misil, ¿de acuerdo? Que van a comprar. ¿Cuánto vale un misil ahorita? Ah, nadie sabe. Todos están saliendo de la iglesia. Nadie sabe. Ellos están filmando. Y entonces imagínate, tienen su caguama allá y todo lo que quieras. Y eso le va dejando dinero al que vende caguamas, ¿de acuerdo? El que vende caguamas, pues también él tiene empleados, ¿de acuerdo? Y esos empleados también requieren un celular. Y requieren también algo que cubra su celular. Y hay alguien que se los va a vender. Entonces, eso va generando una serie de negocios y se van dando. Pues así como pasa a nivel colonia, también puede pasar a nivel internacional, en los cuales entran los tratados de libre comercio que pueden ayudar, o los tratados comerciales que pueden ayudar a la gente pobre para hacer negocios. Entonces, la deuda externa, como dice acá, es un problema, es un flagelo. El derecho al desarrollo debe tenerse en cuenta en las cuestiones vinculadas a la crisis deudora de muchos países pobres. Hay muchos países que son muy pobres, tienen una enorme deuda externa, a veces es deuda interna, y no logran salir adelante, porque están limitados, porque tienen que pagar los intereses de la deuda. Para los países que les dan prestado, pues es muy bueno porque no solamente les deben, sino que además dominan a esos países. Entonces es un problema el flagelo de la deuda externa. Ahorita, por ejemplo, voy a ser franco, me da un poco de miedo Cuba, ¿no? Me da un poco de miedo Cuba, ahorita lo que está pasando, que ya ven que Cuba se abrió, ¿ah? Hay un chiste por allá que decía Fidel Castro, le preguntaba el Che Guevara a Fidel Castro, oye, ¿y cuándo vamos a volver a tener negocios con los yanquis? Y decía Fidel Castro, pues el día en el cual Estados Unidos tenga un presidente afroamericano y que el Papa sea argentino. Y se dio finalmente, no es lo que está pasando ahorita, y Estados Unidos volvió otra vez a tener ahorita, no precisamente empezó, pero se dio el acercamiento desde Estados Unidos y Cuba, y ya ven que ha habido ya visitas recíprocas en ambos países, y Cuba es un país que carece de muchas cosas, pero no tiene dinero, y no va a faltar alguien, Estados Unidos o alguien, que les dé un préstamo, o sea, una deuda externa, y empezarán los cubanos a tener algo que hace tiempo que no tenían, una deuda externa, ¿de acuerdo? Que les va a servir para desarrollarse. Pero si pasa como en otros países, que hay corrupción, hay un montón de cosas, entonces ese dinero que entre, ¿a dónde se va a ir? Solamente puede causar más pobreza en el Estado. Así que ojalá que lo manejen de manera sabia, ojalá que les sirva realmente para su desarrollo y que la paguen lo más pronto que se pueda. Estados Unidos ha condonado deuda a varios países que son muy pobres y que no pueden pagar. Pues qué bueno, pero no la condonó a nosotros, ¿no? Así que entonces le conviene que nosotros sigamos por allá como satélites. Entonces, aún proponiendo que la deuda sea saldada, es necesario encontrar caminos para no comprometer el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. O sea que en un dado momento que yo como país salga de la deuda de Estados Unidos, que no sea a costa de que mi gente no tenga para comer, ¿no? Entonces hay que ver también eso, que es muy importante. Muy bien, ya estamos llegando al final de la presentación del día de hoy. Ya casi nos vamos, ¿sí? Vamos a ver. Entonces me gustaría saber qué es lo que vimos el día de hoy, o mejor dicho, qué se llevan de la presentación del día de hoy. Me gustaría, por favor, que se dividieran en equipos de a 4 personas, así como están, ¿de acuerdo? Que se dividen nada más 4 personas, ustedes, por favor, que se dividen 4 personas, ustedes 3 personas, ahí también por allá, tú estás, ven acá con ellos, por favor, y me gustaría que respondieran estas preguntas, ¿de acuerdo? Número 1, ¿qué nos llevamos de la presentación de hoy? ¿Cómo entendemos la realidad mexicana desde lo presentado? ¿Y qué me comprometo a hacer a partir de ahora? Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. Adelante, por favor.